Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están este domingo en que los niños están de vacaciones? Que lo pasen bien y que estén en familia, ¿ah? Hay que aprovechar de estar en familia y tener más tiempo en las vacaciones. Bueno, esta semana, toda la semana han sido de muchas noticias duras, pero esta semana nuevamente se avanzó y se han sabido nuevas aristas del caso que quiero llamar Democracia Viva, que es esta fundación de un partido político que hubo corrupción, como dijo el ministro Montes esta semana, ministro de la Vivienda. Esta semana también el gobierno, el presidente Boric, anunció que se creó una comisión de expertos que en 45 días va a dar una serie de recomendaciones que luego serán tramitadas en el Congreso o vistas en el Poder Ejecutivo para mejorar la transparencia en todo lo que es las fundaciones y todas las iniciativas de la sociedad civil sin fines de lucro que existe en el país. Yo les quiero contar que el tema de las fundaciones las rige la ley 20.500 del año 2011. Yo revisé la ley, la encontré bastante permisiva. Aquí lo vamos a hablar después con el invitado que tenemos, que ya lo voy a presentar. Y bueno, más allá de hablar del caso concreto, de lo que está pasando con Democracia Viva, queremos hablar qué está pasando con el tema fundaciones, si esto está abriendo una caja de Pandora o no, etcétera, ¿ya? Por eso estamos ahora con uno de los integrantes del comité de expertos que tiene mucho trabajo estos días, Ignacio Irarrázaval, que es el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Muy buenos días, Ignacio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento antes de partir que Ignacio es uno de los integrantes, como dije, tiene 65 años, 6 hijos, 6 nietos y un nieto en camino. Felicitaciones por tan linda familia. Muchas gracias. Es escasa en estos tiempos ese número. Bueno, les cuento también que Ignacio Irarrázaval es doctor en Política Social, profesor adjunto en el Instituto de Sociología de la Universidad Católica, ha sido profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, ha participado en muchas comisiones en minería y desarrollo, fue presidente del Consejo Nacional de Educación entre el 2012 y el 2015, miembro de la Comisión de Expertos en Pobreza, etcétera. Es autor del estudio comparativo del sector sin fines de lucro en Chile, que viene muy al tema, Johns Hopkins University de la PNUD Focus, y autor de diversos estudios sobre incentivos tributarios a instituciones sin fines de lucro. O sea, si queremos hablar de fundaciones, estamos con la persona indicada, ¿ah? Yo debo decir que a Ignacio lo convidamos antes de que lo fuera nombrado en la comisión. Así que le achuntamos, parece. ¿Ah? Muchas gracias. Le achuntamos. Bueno, Ignacio, vamos a hablar de todo este tema. Felicitaciones por el cargo, tiene una responsabilidad muy grande. Creo que hay mucha expectativa, pero yo creo que estamos hablando muy de pedacitos, y hay que entender el todo siempre, creo yo, para poder dar una opinión, y quiero que la gente aprenda en la casa. Entonces quiero en cortito que nos diga, uno, ¿qué es una fundación? ¿Por qué se habla de que hay fundaciones sin fines de lucro? O sea, hay fundaciones con fines de lucro, hay fundaciones privadas, hay fundaciones públicas. ¿Por qué hay fundaciones que el Estado les da dinero y a otras no? ¿Qué? ¿Cuál es Gran la parrilla? Pregunta.
Gran pregunta. Mira, yo te diría que sin meternos todavía a una definición jurídica, nosotros, como tú decías ahí al pasar, hemos estado metidos en un circuito de investigación con la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Nosotros hablamos de organizaciones de la sociedad civil, que incluye a fundaciones, asociaciones, pero también a organizaciones... Junta de vecinos, para que la gente sepa. Organizaciones de base, claro, como son las organizaciones funcionales o territoriales donde están las juntas de vecinos. Y bajo esa definición de sociedad civil hay 4 o 5 criterios. Ya. Uno es que son sin fines de lucro, es decir, que no reparten utilidad entre los socios. O sea, las fundaciones nunca pueden tener lucro. Nunca pueden tener lucro. Ya, Pueden eso es importante tener, saberlo, porque como se habla sin fines de lucro, es porque uno piensa que hay otras con fines de lucro. No, No. Lo que define una fundación yo te diría que es sin fines de lucro. Sin perjuicio de eso, las fundaciones pueden tener actividades económicas comerciales. Por ejemplo, el Hogar de Cristo tiene una funeraria que le reporta utilidades, pero el mandato es que esa funeraria, las utilidades se reinvierten en el propósito de la misión del Hogar de Cristo. Perfecto. Entonces, el hecho de que una fundación tenga operaciones, por así llamarlas, comerciales, no impide el que sean sin fines de lucro, porque ese Como las lucro, universidades. exactamente, Es lo porque mismo. ese lucro se tiene que reinvertir Invertir en en el eso. propósito fundacional y no se reparte entre los socios. Entonces, son sin fines de lucro, se autogobiernan, esa es otra característica, en el sentido que las fundaciones tienen un mandato por sí solo ligado a su misión fundacional. ¿Mm? Las fundaciones se reportan a un directorio, no se reportan al gobierno, no se reportan al sector privado, a una empresa determinada. Entonces, eso es una característica. O sea, no tienen que darle cuenta a nadie. Tienen que darle cuenta al directorio y Sí. por el directorio a la misión fundacional, pero esa es otra característica, que, como te digo, tienen este autogobierno. Ya. Y después hay... Eso, perdón, yo sé, pero me lo diste en bandeja. Digamos. ¿No se ve eso como una primera debilidad, que es por donde puede entrar la maldad, digamos? Efectivamente, o sea, ahí lo hemos discutido para el caso chileno y como te digo, mi mirada es más bien, si tú quieres, sociológica o económica, no tanto jurídica. Por ejemplo, en Chile tenemos las corporaciones municipales que son privadas y sin fines de lucro, o sea, desde el punto de vista jurídico son privadas y sin fines de lucro, o sea, debieran caer en la definición. Bajo nuestra acepción, las corporaciones municipales, porque las preside el alcalde o alcaldesa de turno, no tienen ese autogobierno, porque las preside el Las alcalde. Vita, por ejemplo, en el caso de Vitacura. Es que la Vita es distinto porque es una organización de base, una organización funcional. Me refiero más bien a las corporaciones educacionales, Culturales. educacionales de salud y de educación, que hay muchas en los municipios. Entonces, en nuestra acepción, si bien jurídicamente son fundaciones, en la práctica no lo son, bajo nuestra acepción más sociológica, si tú quieres, porque se reportan a un alcalde, no se reportan a la misión fundacional de un directorio. Después, otra distinción importante es que estas organizaciones de la sociedad civil son organizaciones, valga la redundancia, a diferencia de lo que se habla en términos sociológicos de sociedad civil en general, ¿te fijas? Porque puede haber un movimiento social que no tiene orgánica. Esto no pasa necesariamente por tener reconocimiento jurídico, pero si yo creo el movimiento contra no sé qué cosa o el movimiento en apoyo a los perros, muy bienvenido, pero mientras eso no tenga una orgánica, tenga un estatuto, tenga una directiva, no pasa a ser una organización de la sociedad civil. ¿Quién lo aprueba? En el caso chileno lo aprueba el Ministerio de Justicia o a través de la Secretaría Municipal de cualquier municipio. Después te explico la constitución de estas organizaciones. ¿Y qué otra característica más? Yo te diría también la adscripción, que también es un tema importante a estas organizaciones, es voluntaria, no necesariamente que haya voluntariado. Es decir, por ejemplo, ser mapuche no es organización de la
sociedad civil. El ser mapuche no es una organización de la sociedad civil. Pertenecer a una agrupación indígena con un nombre determinado, eso sí es ser parte de la sociedad civil. Entonces tiene que haber una adscripción voluntaria y no obligatoria. Esa te diría que son las 4 o 5 características que reúnen este gran concepto de sociedad civil. ¿Y por qué el Estado le da plata a algunas y a otras no? A ver, nosotros tenemos hartos estudios de esto, después les puedo dar el dato a los auditores y auditoras por si es que les interesa profundizar mucho. Las organizaciones de la sociedad civil, y eso lo hemos hecho nosotros en nuestros estudios, se anticipan muchas veces a la labor del Estado, se anticipan y son colaboradoras. Por ejemplo, los estudios que nosotros hemos hecho, no me acuerdo exactamente la fecha, pero en temas de infancia, por ejemplo, la Fundación San Vicente de Paul viene de los años 1850. La Sociedad de Instrucción Primaria, no me acuerdo exactamente, pero también es de los 1800. Entonces, es bien notable que hay personas previsoras que vieron aquí hay un cuidado por los niños y después el Estado asume esa función. Pero ¿cómo decide el Estado a quién darle plata y no? Vuelvo a la pregunta. Porque hay algunas que no le da. Efectivamente. Hay algunos ámbitos en que, por así decirlo, las prestaciones, las intervenciones que hace la sociedad civil están más institucionalizadas y el Estado dice formalmente, yo lo necesito a usted como colaborador. Ese es el nombre que se ocupa en la ley. Son colaboradoras de la función del Estado. ¿Eso con plata o sin plata? Con dinero, con dinero. Y ahí están, por ejemplo, muchas fundaciones educacionales. No nos olvidemos que... Entonces el Estado dice, usted me está ayudando. Me está colaborando a construir un país, está ayudando... ¿Pero quién no podría ayudar a construir un país? ¿Qué fundación, por ejemplo? Todas yo creo que contribuyen al desarrollo del país, pero hay algunos ámbitos en que el tipo de prestaciones está más formalizado, como es el caso de la educación. Por ejemplo, en el tema de infancia, los niños que están en hogares residenciales, en el antiguo Sename, hoy día en Mejor Niñez, el Estado reconoce que las fundaciones tienen un rol. Los adultos mayores que están en hogares ELEAM o lo que sea, también el Estado... Fundación La Rosa, exactamente. Que hace una labor preciosa. El Estado reconoce, yo necesito de estas organizaciones que me apoyen porque yo no puedo descuidarme de los adultos mayores y no tengo el dinero suficiente. ¿Y quién decide dentro del Estado a quién se le da plata y cuánta plata? Bueno, ahí hay leyes específicas. Ahí hay leyes específicas, no hay una regla, ¿te fijas? O sea, hay una ley de subvenciones en educación, hay un reglamento de subvenciones para los hogares de niños en hogares residenciales. Hay leyes de subvenciones distintas. Exactamente. No hay una ley general. No hay una ley general en el gobierno. Está malo, ¿no? No sé si esté malo, pero podría ser mejor, efectivamente. Precisamente en el gobierno del presidente Piñera nosotros tuvimos una discusión bien interesante porque estaba en el programa de Piñera 2 hacer una ley general de transferencias del Estado a la sociedad civil. En España, en Brasil existe una ley general de transferencias del Estado a la sociedad civil que no tenemos en Chile. Yo quiero ahí agregar que el Máximo Pavés, que fue subsecretario de la SECPRES en el gobierno Piñera II, tuiteó en estos días, a raíz de este escándalo, que él dice: importante recordar que desde la SECPRES, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, tramitamos el proyecto Transparencia 2.0. Nos faltó muy poco para que fuera ley y el actual gobierno no lo impulsó. Subía el estándar de transparencia a entidades privadas receptoras de fondos públicos. Claro. ¿Tú te refieres a ese? No, pero esta es otra. Es otra ley. Entonces, pero es importante que la gente sepa que se ha tratado de mejorar el sistema. Absolutamente. Y yo después lo vamos a hablar porque voy a preguntar para qué crear más comisiones, que yo creo que son buenas, pero si hay proyectos de ley y todo que no se dejaron afuera. ¿Ya? Exactamente. Lo que yo te estaba hablando es que la idea era de alguna manera replicar esta ley general de transferencias que está en España, está en Brasil para el caso chileno, eso estaba en el programa del presidente Piñera y bueno, entre el estallido social, la pandemia, hubo otras urgencias.
Y efectivamente lo que tú señalas, está esta ley de transparencia 2.0 que está casi lista para aprobarse. Pero no la quisieron, no la han tramitado. Yo creo que le van a poner, yo creo que la van a poner en tabla próximamente, porque efectivamente es un complemento a esto. No regula las transferencias como un todo, solamente regula el elemento de la transparencia. Perfecto, pero para que la gente sepa antes de irnos a los primeros comerciales. O sea, yo hago una fundación. Tú haces una fundación. Y yo quiero una fundación educacional para niños con síndrome de Down. Perfecto. Ya. Yo voy al Estado, me constituyo, mando todos los requisitos que me pide el Poder Judicial. El Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, perdón. Y de ahí voy al Estado, le toco la puerta. ¿A quién? Para pedirle dinero. O sea, depende del ámbito. Si es en el tema de la discapacidad mental, me parece que era el Salud, ejemplo. tendría que ser. No, puede ser el Ministerio de Desarrollo Social, donde hay un SENADI, hay un Servicio Nacional de la Discapacidad. Entonces, por lo que estoy viendo ahí, Ignacio, se produce, o sea, se va por distintos lados. Entonces nadie fiscaliza el todo. O sea, sí hay una Contraloría General de la República que fiscaliza el todo, pero efectivamente, probablemente para una persona, sobre todo una persona de región, en estos estudios que nosotros hemos hecho, hicimos un tour nacional y hay gente muy notable. Nos tocó en el tema de la discapacidad mental en Concepción. Me acuerdo con unas señoras de mucho entusiasmo que habían iniciado su proceso. Claro, les cuesta más llegar y saber qué puerta golpear. Exacto. ¿Ah? Claro. Ahora, igual esto no es automático, te fijas, porque el SENADIS, en el ejemplo que tú pones, el Servicio Nacional de la Discapacidad, tendrá que ver si es que están los fondos, si es que hay un fondo concursable, si es que tú cumples con los requisitos y eventualmente llegar a adjudicarte. Probablemente. Y ahí entra el tema político también. O sea, ojalá que no entre el tema político. Hay requisitos que son establecidos en cada uno de estos. Pero se presta. Puede porque prestarse. No hay un órgano autónomo que ve si se le da o no dineros a tal. No, esto es en cada organismo. ¿Por qué un organismo le va a dar 1.000 millones a uno y a otro se le dan 100 millones? Claro. O sea, siento que falta un criterio. Sí y no, te fijas, porque lo que te digo es que el asignar recursos para la discapacidad mental debe ser bien distinto de asignar recursos a los adultos mayores o al deporte o a la juventud. Entonces yo creo que los requisitos pueden ser distintos. Lo que no puede ser distinto es los años de constitución de la fundación, que el directorio sea público, que yo sepa quién está en el directorio, que las cuentas de esa fundación se entreguen al Ministerio de Justicia. Eso sí que es un requisito estándar para todos. Perfecto. Bueno, aquí vamos a la primera pausa comercial. Se pasa muy rápido. Estamos conversando con Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y actual miembro del Comité de Expertos para, ¿cómo se llama específicamente? Para la probidad y transparencia de las organizaciones sin fines de lucro. Pero no es ese el título oficial. No me acuerdo cuál es el título oficial, para ser honesto. Claro, está bien. Pero todos entendemos para qué. Bueno, vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta conversando con Ignacio Irarrázaval, presidente del Centro de Director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y actual miembro de la comisión encargada para la propuesta de mejorar el tema de las fundaciones. Pero antes les quiero contar que nuestros amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Ignacio, antes de hacer esta entrevista yo busqué en San Google, ¿ya? ¿Cuántas fundaciones había en Chile? O cuántas, y es muy difícil de encontrar, no es fácil, porque podemos hablar que hay más de 38, es una cosa pero impactante el número, 38.000 organizaciones sin fines de lucro
pero por una entrevista que le di esta semana, a una persona dedicada al tema de transparencia, que lo digo al tiro, porque de verdad que no es fácil, dice, director de América Transparente, Juan José Lyon, dice que hay 5.000 organizaciones o fundaciones que han colaborado y han recibido fondos del Estado entre el 2022 y el 2023. Yo había llegado a 1.100 y tantas, según el registro del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, por eso te digo, yo no tengo una cifra única. ¿Tú tienes alguna cifra de cuántas son las fundaciones que reciben ayuda estatal en el día de hoy? No tengo esa cifra. A ver, sí sabemos con bastante precisión, a pesar de que no tengo la cifra exacta en este minuto, hay un registro de personas jurídicas sin fines de lucro que lo lleva el registro civil, y eso está público, tú te puedes meter y puedes bajar la base de datos, y eso no hay ningún problema para cualquier persona que quiera verlo. De ahí tú puedes ver que las fundaciones, asociaciones y corporaciones son alrededor de 30.000 y fracciones en Chile. Ahora, si a eso le suma las organizaciones de base, como las organizaciones funcionales y territoriales, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, etcétera, etcétera, 300. Llegamos a 250.000 y fracción. Ahora, ¿cuántas de esas reciben fondos públicos? No lo sé yo, pero bueno, ahí está esa persona que cita, no sé qué análisis habrá hecho. Hay muchas organizaciones de base y territoriales que reciben fondos municipales. Ahora, en ese caso, salvo el asunto de Vitacura, las transferencias no son muy grandes. Estamos hablando de 5 millones de pesos al año, de 10 millones de pesos al año. Sumando y sumando. Claro, si lo multiplica por 345 municipios y por varias organizaciones a nivel municipal pueden ser muchas, efectivamente. Entonces, ahí ya no hay es que a mí ver esto me encuentro increíble que no habláramos de esto antes de Democracia Viva, porque encuentro que aquí hay un cojo heavy, que este cojo de las fundaciones, de la regulación. A mi modo de ver, de lo poco que he tenido que leer estos días. ¿Cómo no saber el número de fundaciones? Nadie ha podido dar un número exacto de cuántas fundaciones, ni el gobierno lo ha dado, reciben aportes del Estado hoy. Efectivamente, eso se puede, o sea, yo creo que no es tan difícil de averiguar, yo no me he dado el trabajo de hacerlo, te fijas, uno podría preguntar por ley de transparencia por de pronto, y todas las fundaciones que reciben dineros del Estado, tiene que haber un registro en cada servicio. Ahora, hay una ley, y eso es uno de los problemas que tenemos hoy día, hay una ley que se llama la Ley 19.862, que tiene un portal propio, que es el registro de colaboradores del Estado, en el cual toda transferencia del Estado, organizaciones de la sociedad civil, debiera estar registrado ahí. Ese portal, es divertido la historia, ese portal de esa ley 19.862, el impulsor fue Sebastián Piñera cuando era senador. Cuando era senador. Y ahí no me acuerdo cuál fue el escenario, pero también hubo un escándalo de alguna transferencia del Estado a algún tipo de organización de la sociedad civil. Entonces, de esa discusión, el Senado dictó esta ley, que es este registro de colaboradores del Estado, que es la ley 19.862. Ahora, dicho eso, ese registro es incompleto. Porque perfecto. No todos los municipios y no todos los servicios públicos suben toda la información. Rellenan, claro. Entonces, una de las observaciones que nosotros tenemos, y que creo que puede ser una de las propuestas para esta comisión que nos ha convocado el presidente Boric, es ordenar estos registros y hacerlos interoperables, porque es bien... ¿A qué te refieres con interoperable? Que conversen entre ellos, dicho en buen castellano, que conversen entre ellos. Tenemos este gran registro, del registro civil,
Civil que tiene los nombres y direcciones y fecha de constitución de cada una de estas 250.000, 350.000, porque depende si están activas o inactivas, después te puedo explicar eso, organizaciones de Arica a Magallanes. Podría ser bueno que yo como ciudadano pues, puedo meter a la municipalidad. Eso lo puedes hacer ahora ya. No, pero más fácil, porque no está fácil bucearlo. O sea, es una planilla Excel grandota. Sí, pero tampoco está llegar y entrar, digamos. No, pero lo que te digo yo de interoperable es que uno podría parear, si tú quieres, esa base de datos con el Servicio de Impuestos Internos. Perfecto, que calcen. Exacto, y ver y podría parear esa base de datos con este otro mismo portal del registro de colaboradores del Estado de la 19.862. Entonces tú dices, la Fundación de Ayuda al Niño no sé qué, está constituida. Eso lo sé por el registro civil. Está constituida, está el directorio, lo sé por ahí. Recibió el Ministerio de Desarrollo Social, le transfirió recursos, está ahí y por último declaró en su declaración de impuestos. Poder hacer seguimiento. Y se podría hacer un cruce, esas bases de datos que existen. Y eso hoy día no se hace. No interoperan, hay restricciones legales, hay restricciones informáticas. Porque y por eso pasó lo de... No sé si por eso exactamente, pero uno podría prevenir situaciones como esa si es que estos registros estuvieran mucho más operativos. Claro, porque la ley dice que es el Ministerio de Justicia el que tiene que fiscalizar también. Pero, perdón, el Ministerio de Justicia no tiene la capacidad para fiscalizar 30.000. No la tiene. Y los municipios, y algo hablaban ahí, porque han hablado varios expertos esta semana, y yo me he dado cuenta, Ignacio, que hasta los expertos no lo tienen. Uno dice una cosa, no, yo haría esto. O sea, no hay como mucha claridad. No, o sea, a ver, el Ministerio de Justicia tiene un rol de fiscalización con las fundaciones y asociaciones que se constituyen por el título 33 del Código Civil, que no es necesariamente la ley 20.500, pero el Departamento de Personas Jurídicas, que ahí hay gente súper... Son muy pocas personas y en verdad nunca se les ha dado la importancia que esto debiese tener. Yo vengo conversando con ellos, gente muy capaz, vengo conversando con ellos hace 10, 15 años y lamentablemente nunca se le ha dado la importancia. Y por otro lado, el registro civil, que lleva el registro de todas estas organizaciones de base que te digo, también es un departamento muy pequeño que ha ido mejorando en el tiempo, pero es muy pequeño. O sea, nosotros juzgamos al registro civil por la rapidez en la entrega de los pasaportes, los carnets de identidad, el certificado de nacimiento, pero para el ciudadano de a pie, el registro de las personas jurídicas sin fines de lucro, lamentablemente es un tema de tercera importancia y por eso es que el registro civil no lo asume. Y tampoco, Ignacio, sabemos cuánto destina el Estado a fundaciones anualmente, en total. Yo no lo sé en este minuto, pero es una cuestión que no es tan compleja de ver. Pero de nuevo hay que sumar, no están nuevamente entremezcladas los Excel. Claro, pero hay un portal que se creó hace un tiempo ya que se llama Presupuesto Abierto, y, que invito ahí a los auditores y auditores a echarle una mirada, que es bien interesante, un portal de la Dirección de Presupuesto, de la DIPRES, en que tú puedes navegar y ver hasta bastante detalle cuánto estamos gastando como país en cada uno de los ministerios. Pero eso debería ser un dato que ya debería estar así, todo lo deberíamos manejar a raíz de este escándalo, no sé, a eso voy. Y si no estamos así con ese dato, Ignacio, es porque ese dato no es fácil de obtener. No, nunca estos datos son tan fáciles. Por eso, ya ha pasado un mes de este tema. Ahora, si tú me preguntas cuánto gasta el Estado en sus regimientos, yo te puedo decir cuánto gastamos en el ejército, eso sería relativamente fácil meterme al presupuesto del Ministerio de Defensa. Pero estamos hablando de cosas distintas. No, pero lo que te digo, que muchos datos que de un día para otro pueden ser importantes, no están llegar y tomar. Debiera haber un sistema de... Ustedes los van a pedir, me imagino. O sea, están. Lo que te digo es que hay que procesarlos. Procesado. Exactamente. Sí, porque dentro de las recomendaciones, me imagino que si ustedes tienen un mes y medio para trabajar. Efectivamente. Si dentro de las recomendaciones y ustedes pidieron en estos 45 días todos estos datos procesados y no les llegan, estamos mal, po. Sí, pero o sea, lo que te digo, esos datos están... claro, pero si no te llegan,
Exacto. procesado, es porque estamos muy mal. Claro, pero yo creo que pueden llegar, porque como te digo, hasta yo mismo podría hacer ese análisis, no me he dado el tiempo, pero esos datos están. Y eso quiero rescatar, o sea, lo mismo Democracia Viva Estaban los datos de Democracia estaban Viva. los datos, Ya. ¿te fijas? Estaban los datos. Para el público. Para el público. Entonces, lo que pasa es que muchas veces inventamos mecanismos, datos y mucha sofisticación, pero el propio Estado no tiene la capacidad de darle seguimiento. Mira, nosotros hicimos hace un año y medio atrás un estudio de la subvención escolar preferencial, que es esta subvención que se paga a los colegios, que han habido bastantes escándalos históricos. El Ministerio de Educación pide unos reportes, hay que sacar muchas veces a los profesores de aula para que ayuden en esas rendiciones y sin perjuicio de eso, el Ministerio de Educación no había procesado los datos. Claro. O sea, que procesado los datos en términos estadísticos, que es una cuestión muy simple. O sea, que ¿A qué se va la plata que se le está pasando? Más que si es que hubo desfalcos o no. Esto es un procesamiento agregado en términos estadísticos. Ni siquiera o sea, el Estado es cómplice en todos estos actos de corrupción a la larga. No sé si llamarlo cómplice pasivo. pero es ineficiente. Es ineficiente en su capacidad, ¿sí?, ni siquiera de fiscalizar, de visualizar cuánta inversión se está haciendo, porque no lo llamemos gasto, cuánta inversión está haciendo en cada uno de estos ámbitos. Sí. Claro, porque cuando también existe el pecado de omisión, Ignacio. También. Sí, están los pecados de acción, que es hacer algo, y el de omisión es no hacer algo que tú debías hacer. Entonces, aquí el Estado está, no lo va a llamar pecado, pero está incumpliendo su labor de fiscalización. O sea, fiscalización y de información básica, te diría. En la conversación que tuvimos hace unos días con el presidente, ahí tuvimos un par de minutos para conversar y yo precisamente le comentaba al presidente, yo creo que buena parte de la solución aquí no va por nuevas leyes, lo que va son por decisiones de carácter administrativo, de organizar la información y que tener la capacidad para procesar esa información. Ya eso sería un gran avance. ¿Te fijas? Y por ahí va a ir como... O sea, la idea que ustedes van a dar. Ese es el aporte que yo pretendo hacer, ¿te fijas? Porque si bien la idea del presidente Piñera de esta ley marco de transferencias del Estado a la similitud de lo de España y Brasil, que te decía, me parecía a mí una buena idea, es muy sofisticado, es muy complejo, porque tú tienes que tocar qué pasa con las subvenciones o aportes del Estado a infancia, qué pasa con el aporte del Estado a los adultos mayores, qué pasa con los aportes del Estado a educación. Entonces es muy complejo armar una ley marco que toque a todo, si bien la idea era buena. Entonces yo creo que por la vía administrativa tenemos mucho más camino para avanzar y más rápido. ¿Cómo lo tomó el presidente? No, él tomó nota de eso y yo creo que de hecho al ponernos 45 días, que es un tiempo realmente mínimo, lo que nos está diciendo no se vuelen mucho, no lo dijo en esos términos el presidente. Quiero algo práctico. Claro. Que es, y está, o sea, está bien porque, o sea, lo que te estoy entendiendo es que más que hacer algo nuevo es ordenar lo que ya hay. Exacto, y probablemente lo que tú decías en la primera ronda de esta conversación, la ley de transparencia 2.0 que ha estado parada, yo creo que también agilicemos lo que ya está encaminado. Hay una ley de compras públicas también que también está en discusión, que también trae novedades para todo esto y también podría ayudar a transparentar todas estas transacciones entre el Estado y la sociedad civil. Perfecto. Entonces yo creo que se van a reactivar cosas que estaban dormidas por algún... Exactamente. Bueno, tenemos que ir a la segunda pausa comercial. Estamos conversando con Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y miembro del comité de expertos que llamó esta semana el presidente de la República para ayudar en el tema fundación. Ya vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta en La Otra Cara, conversando sobre fundaciones, el contexto a raíz del escándalo de Democracia Viva, con Ignacio Irarrázaval, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y miembro de la comisión recientemente nombrada por el presidente Boric para estos temas. Antes les quiero contar que Alimentos Cisternas, 70 años de nutrición animal presente en todo Chile. Alimentos Cisternas, ser siempre el mejor. Ignacio,
Cuando fue el caso Cabal, Sí. ya, comienzo del gobierno de Michelle Bachelet II, se creó la comisión Engel, ¿ya? Una especie como lo que están haciendo ustedes. Obviamente dieron 234 propuestas, más de 200 páginas, fue bastante largo, para reforzar la probidad y la transparencia en el sector público y privado. No nos acordamos de un antes de Engel y un después de Engel, para ser sincero. ¿Por qué la comisión que ustedes están comenzando debiera ayudar? ¿Tienes confianza? ¿Debiera marcar un antes y un después? ¿O están sirviendo un poco, y perdónalo mal pensar, a que cuando un gobierno tiene estos escándalos, tiene que mostrar que está haciendo cosas nuevas, como que está preocupado del tema? A ver, yo creo que hay de todo. Te fijas, el presidente en la reunión que tuvimos con él hace algunos días nos dijo muy honestamente, y yo creo en la honestidad, que esto no era para la foto. ¿Ah? Yo he participado en muchas comisiones de esta naturaleza. Esto me delata mi edad. El presidente Lago nos convocó a una comisión precisamente sobre el tema de cómo potenciar a la sociedad civil. Estuve con Bachelet en una comisión de infancia. En fin, estuve con el presidente Piñera en una comisión de descentralización, etcétera. Estas comisiones, no, yo te diría, salvo casos muy parciales, no hay un antes y un después, pero sí hay cambios que se van viendo a la postre. Estoy pensando en una que yo precisamente no participé, que fue una comisión que creó la presidenta Bachelet, a partir de la cual se creó lo que después se llamó el ingreso ético, ¿ah? Y el ingreso ético se transformó después en un programa que dura hasta el día de hoy, que con otro nombre, que se llama Seguridades y Oportunidades. Entonces, estas comisiones, yo te diría, la misma comisión de infancia en la cual yo participé en Bachelet 1, yo te diría que ahí se dieron recomendaciones bastante ambiciosas, pero finalmente se creó un programa Chile Crece Contigo. Entonces yo te diría que es utópico pensar de que todo se va a implementar, ¿ah? Pero el hecho de posicionar el tema, con el presidente Piñera me tocó estar también en el Consejo de Infancia, donde me tocó tener de compañero al lado al presidente Boric, ¿ah? Entonces diputado. Ahí salieron varias cosas importantes, y yo te diría que también hay una señal política. En el caso de Piñera 2, hubo por parte del Ministerio de Desarrollo Social, aquel entonces también del ministro Blumel, que estaba en la Secretaría de la Presidencia, un seguimiento de los acuerdos que se hicieron, ¿ah? Entonces Perfecto. Yo te diría que no se debe esperar que todo lo que diga la comisión se cumpla, pero se produce un momento, se producen algunos... Es un aporte. Yo te diría que sí. Ya. Son ad honorem, pero sí, totalmente. Bueno saberlo, que la gente lo sepa. Son ad honorem. Porque hablan de que se aumenta la burocracia. No, esto es totalmente ad honorem. Pero ustedes van a tener algún presupuesto, por ejemplo, si quieren mandar a hacer un estudio afuera o saber cómo es en la experiencia de algún país. En 45 días mandar a hacer un estudio imposible. O sea, y ahí hay un equipo de la Secretaría de la Presidencia que tienen equipos de profesionales. Me imagino que si uno quiere pedir una recopilación de datos, como tú decías, va a haber, entiendo, una persona de la Dirección de Presupuestos que va a colaborar. Uno puede preguntar esos datos. ¿Dónde están operando? Nosotros estamos operando ahí al frente de la Moneda, en el edificio Bicentenario, ahí en Teatinos con Moneda. Ya, y la idea, ¿cuántas horas al día? ¿Todos los días? No, todos los ahí días. Nos estamos reuniendo los días viernes. Todos, como te digo, esto es ad honorem. Yo tengo que hacer clases, tengo que corregir pruebas. Tengo que corregir pruebas, pero obviamente durante la semana estamos desarrollando los temas para llegar a esa sesión del día viernes con preguntas, con respuestas, con propuestas. Perfecto. Ignacio, ustedes que son expertos, todos los que están en la comisión. La palabra experto es... Sí, son expertos. Pero, ¿por qué no hablaron antes? No, yo sí hablé antes. Y como te digo... Porque había alerta. O sea,
Este libro que tengo aquí es del año 2019. ¿Ya? Nosotros tuvimos una muy buena conversación con el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, y Hernán Larraín, por el hecho de haber sido senador, nos dio una buena acogida. ¿Y qué le plantearon ahí? Le ¿Qué planteamos planteaste? un aspecto de esto, que es lo referido a lo que te explicaba antes de la interoperabilidad de estas bases de datos. Que era necesario. Que era necesario. Hernán Larraín, ministro de Justicia en ese entonces, convocó una mesa y estuvimos en un proceso de diálogo con el Ministerio de Justicia y otras organizaciones de la sociedad civil. Estuvo el registro civil. ¿Y qué pasó? Llegamos a una cuenta final de qué es lo que había que hacer. Le pusimos un presupuesto y eso iba a entrar en una glosa presupuestaria, la ley de presupuesto del Ministerio de Justicia, y entre medio llegó el COVID y obviamente cambiaron las prioridades. Ahora, te digo, esto no es la solución completa, No, pero eso había mucho avanzado. Había bastante avanzado, bastante consenso. Me imagino que tú lo vas a mostrar por supuesto. en el comité. Entonces yo te diría que las alertas estaban dadas, Ya. estaban dadas. Nosotros también el año pasado precisamente, porque yo he estado muy en contacto por razones obvias con las organizaciones de la sociedad civil, y también yo te diría, sin culpabilizarlo, pero hay un tema no menor, que muchas organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las más antiguas, han hecho un bien público increíble. Perfecto. ¿Y por qué a ti te hizo un clic que el año 2019 pediste hablar con el ministerio y hablar de este cruce de información? ¿Por qué se me hizo el clic? Sí. No, porque yo lo venía arrastrando esto desde mucho antes, te fijas, porque las organizaciones de la sociedad civil, por lo mismo que tú dices, que reciben platas públicas y reciben donaciones, porque También. la fe, porque aquí hay una cuestión más importante, te diría, que las platas públicas, que es la fe pública. O sea, si yo digo, yo necesito dinero para apoyar a los niños que sufren tal padecimiento, y apelo a tu buena voluntad para que me des plata, al final está la fe pública, no Exacto. solo el dinero público, sino que la fe pública, Que a y veces- eso debe resguardarse. Sí, ¿te vamos a ver, fijas? sí. Entonces, lo que te digo es que O sea, es que mi pregunta va a, ¿tú querías porque querías tenerlo más ordenado o porque decía aquí se puede producir, hay espacio para que se produzca corrupción? O sea, no solo corrupción, no solo corrupción, lo que te digo es que nosotros hemos hecho encuestas de opinión pública, las organizaciones de la sociedad pública, de la sociedad civil, gozan de una altísima reputación. Sí. O sea, si tú ves la confianza en el gobierno, la confianza en la iglesia, la confianza en todas las instituciones del Estado es muy baja, pero la confianza en la sociedad civil es alta. Entonces, lo que decíamos, te estoy diciendo ya hace más de 10 años, ojo que esto es un capital ¿Y ese que lo ojo? podemos farrear. ¿Y ese ojo no se lo dijeron a los gobiernos de hace 10 años? Se lo dijimos a los gobiernos de hace 10 años y también ¿A quién? o sea, a Bachelet, a Piñera, a todos. Piñera 1, Bachelet 1. Sí, a todos. Y también se lo dijimos, ojo, a la sociedad civil misma, ¿te fijas? Porque aquí hay mucha gente de muy buena voluntad O sea, que está aquí llevamos- acostumbrada a donar, Sí, pues, a matarse por una causa, pero hoy día el escrutinio público, por mucho que tú seas una fundación muy antigua que ha hecho causas muy nobles, hoy Va a día estar cualquiera cuestionada. te puede preguntar, y eso muchas veces, sobre todo estas organizaciones más antiguas, Ya, no lo han entonces, lo que estoy integrado. viendo, Ignacio, que yo entiendo que el 2009 después cambiar las prioridades con el COVID, lo entiendo. Pero tú dices, hace 10 años lo han hecho ver a los distintos gobiernos. O sea, hay una década de omisión por parte de los distintos gobiernos en ordenar todo este tema de la fundación. Sí, claro, pero lo que te digo, yo me dedico al tema de políticas públicas, te fijas, no hay una función perfecta que diga Pero molesta, cómo Ignacio. optimizo el peso marginal que yo tengo Claro. como Estado. Pero- Entre medio han habido un terremoto el año 2010, ha habido un COVID, ha habido otros escándalos, y los gobiernos, sean del signo que sea, tienen prioridades. Sí, pero Lamentablemente cruzar los para... datos no es caro, yo creo, Ignacio. No, estoy de acuerdo contigo. Sí. O sea, lamentablemente este tema no ha sido prioridad, y creo que en este minuto que tenemos una pequeña llamarada, un pequeño incendio, claro, pasa a ser prioridad. O Me sea, un hubiesen pequeño incendio que puede ser una caja de Pandora. que puede ser una caja de Pandora. Entonces, lo que te digo es que, claro, me hubiera encantado que antes se nos hubiera tomado más en serio, pero así es la vida, lamentablemente. Uno ya está más viejo y entiende, como te digo, que hay terremotos,
hay periodos de pobreza, que aumenta la pobreza, entonces las prioridades de los gobiernos van cambiando. Hasta que te explotan la cara. Lamentablemente es un poquito así. Sí, y en eso, que para terminar, ¿qué pasa con la señora Juanita? ¿Por qué lo digo? Porque a mí me duele lo de Ciudad Viva, todo, me duele, me molesta, me da rabia. Es una mezcla de sensaciones que uno, porque como se ha perdido tanto el cariño, la credibilidad de las instituciones en general, las fundaciones era como una de las cosas que uno dice, ay, tengo algo en que creer. Entonces, ¿qué pasa con la señora Juanita cuando le dicen hasta la Fundación Democracia Viva, que le fue a poner un tambor, que es una vergüenza lo que pusieron en la población en Antofagasta? No sé si lo viste. Sí, vi las fotos. No, o sea, claro. ¿Qué pasa con ella? Mira, yo espero que esa persona siga confiando en la sociedad civil como institucionalidad. A lo mejor puede que haya perdido un poco la confianza en Democracia Viva, pero en Antofagasta hay otras fundaciones que están colaborando con esa señora Juanita. El presidente Boric, a mí me parece bien, dijo: lo que nos preocupa al final son las personas. Y yo me gusta ese foco. O sea, estas fundaciones y organizaciones de la sociedad civil están para servir a las personas, no están para servir al gobierno. ¿Qué daño reputacional? Hay un daño reputacional para todas, y eso es complejo, ¿te fijas? Porque también, de acuerdo a nuestros estudios, una parte importante de la operación de estas fundaciones tiene que ver con donaciones, ¿te fijas? Entonces, evidentemente, que el empresariado y las personas como tú y yo, que tú puedes donar una parte pequeña, pero al final suma. Uno va a decir, pucha, esta fundación que estoy donando regularmente lo está haciendo bien, entonces sí, va a haber una duda y va a haber una aprensión de la ciudadanía a seguir colaborando. Ahora, como te digo... O sea, el daño que están haciendo estas fundaciones fraudulentas, digamos, que le hacen a la larga a las personas, como dijo el presidente Boric, enorme, porque si las donaciones bajan en un 50%, que puede ser, en el primer tiempo, digo, al final tú afectas a la gente que ayuda en Efectivamente, y hay una cosa muy bonita de las fundaciones grandes que me ha tocado estudiar un poquito más a través de los datos del Servicio de Impuestos Internos y otras fuentes. El Hogar de Cristo, María Ayuda, que yo he colaborado, al final tienen literalmente miles de donantes de Arica, Magallanes, que donan 5 luquitas. Y es más que lo que les da el Estado. Exacto, y además que es muy bonito, porque lo que yo siempre digo, estas fundaciones, aparte de dar una prestación, movilizan el interés público. O sea, el hecho que hay una señora o un señor en Cañete que aporta 5 luquitas mensuales al Hogar de Cristo, es una persona que está comprometida con los demás. O sea, entonces eso es muy valioso. Hay que saber, para que la gente no escuche, porque va a haber un arranque en estos minutos, que no hay que mezclar, hay que saber diferenciar la paja del trigo. Efectivamente. O sea, y seguir ayudando a las fundaciones que sí son transparentes, que sí sabemos que ayudan efectivamente, porque, bueno, y así como la ISAPRE hoy día tienen que explicar todo, la AFP ahora nos explican todo cuando nos mandan, y antes no, porque han sido cuestionadas. Efectivamente. Ahora, desgraciadamente, no sé si desgraciadamente, pero las fundaciones van a tener que hacer lo mismo. Bueno, hay algunos avances. Desde algunos años está esta agrupación que se llama la Comunidad de Organizaciones Solidarias, la COS, que la gente lo puede ver ahí por la página web. Ellos crearon una FECU, que es un formulario, se me olvida la sigla, formulario único, que es a similitud de lo que tienen que hacer las empresas regularmente para reportarse sus movimientos económicos a la superintendencia correspondiente. Esta FECU social reporta los ingresos y gastos de las fundaciones, y estas 250 fundaciones que están asociadas a la comunidad de organizaciones solidarias ya la tienen institucionalizada de forma voluntaria. Entonces, y eso ya tiene unos cuantos años. Entonces, ahí, como te digo, hay por lo menos 250 fundaciones que ya desde antes están poniendo en su portal esta FECU que declara sus ingresos y sus gastos de forma transparente. Serviría que esta gente que cayó en la corrupción, como lo dijo el ministro, no lo estoy diciendo yo, pidiera disculpas a la gente, a la sociedad civil, porque se nos ha hecho un daño muy fuerte en lo emocional, en
en esto de que hablábamos de la credibilidad, en el Chile enojado, en lo que llevó al estallido social y que varios personajes públicos y que escriben dicen que no descartan un segundo estallido social. Entonces, esto ayuda, desgraciadamente, a aumentar esos estándares de enojo y que la señora Juanita de verdad está enojada y que la señora que está en la población de Antofagasta, en que le pusieron un tambor para meter agua, que debe valer 100.000 pesos, y pidieron a la municipalidad $500.000. Entonces, ¿qué pasa ahí? No, sería, no sé si sea posible, pero es bueno que se reconozca que hubo un error. Yo creo que sí. Un delito. Yo espero que... ¿Pero un error o un delito? No tengo idea, yo tengo presunción de buena fe hasta que no se compruebe el delito, pero claramente todo indica que regular no fue, que hubo una mala intención. Pero el ministro Monte ya dijo que hubo corrupción. Bueno, si lo dijo el ministro Monte, lo dijo, será así, ¿te fijas? Pero claramente que esto afecta al sistema de organizaciones de la sociedad civil, como comentábamos hace un minuto. Te fijas, si el señor o la señora de Cañete, donde sea, está aportando a una fundación, qué pena sería que diga, ¿saben qué más? Yo me resto y mejor me guardo la platita y yo entrego mis 5 luquitas a alguien que conozco directo. A quien pueda. Ojalá que no sea así y que recuperemos esa confianza en la fe pública, porque al final, como te digo, lo que está en el trasfondo es la fe pública como un todo, y eso le afecta a todo el país. Exactamente. Entonces, un poco para terminar el llamado es que la sociedad civil confíe en la sociedad civil. La sociedad civil, la ciudadanía, y la sociedad civil también tiene que hacer un esfuerzo por transparentarse, también hacia la ciudadanía, es decir, yo recibí lucas tuyas como donante, recibí lucas del Estado, y esto es lo que estoy haciendo a través de mi trabajo, estas son las prestaciones que estoy entregando, los servicios que estoy entregando. Yo creo que corre para los dos lados. O sea, a largo plazo esto, desgraciadamente no era cómo hacerlo, pero nos obligaron a que esto va a mejorar. Yo creo que sí. Bueno, mirando el lado positivo. Y eso es importante lo que tú dices, porque la sociedad civil no es una pobreza del Estado. Yo siempre lo digo, o sea, este estudio que hemos hecho nosotros, que es un estudio internacional, Holanda, Bélgica, Canadá, tienen sociedad civil en términos relativos mucho más grande que en Chile. O sea, no es un tema de pobreza. Si el país se desarrolla, vamos a tener más sociedad civil y por lo tanto es importante que funcione bien. Exacto. Muchas gracias, Ignacio. Mucho éxito en esta comisión y que el presidente lo escuche y que yo concuerdo que es mejor, o sea, que ojalá esto sea algo más técnico para el Poder Ejecutivo que pasar al Congreso, porque si no ahí entra la política partidista y todo, y que no, que yo, que tú. Y la idea es que mejoremos luego esto, ¿no? Efectivamente, sí. Ese va a ser nuestro empeño. Ya, pues, muchas gracias, que estés muy bien. Muy bien. Gracias a todos, nos vemos el próximo domingo. En Agricultura fue La Otra Cara, con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Producción Doris Mora.